¿Cómo están ustedes? A propósito de los 60 años de ICARE, donde se entregó, por cierto, un premio a la institucionalidad económica chilena, tenemos nosotros aquí en este medio escenario circulando un libro que propone un ordenamiento social y político distinto al actual, que es este libro que tengo aquí, que se llama El Otro Modelo. El texto aquí propone una superación de lo que describen como un ordenamiento neoliberal que actualmente rige en el país. Y es por eso que vamos a conversar con 4 de sus 5 autores que se encuentran con nosotros aquí en este especial de CNV Invita. Javier Couso, abogado. Hola, buenas noches, de la Universidad Diego Portales, profesor. También se encuentra con nosotros Fernando Atria, también abogado, también profesor de la Universidad de la Universidad Adolfo Ibáñez. José Miguel Benavente, profesor también de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista, ingeniero comercial. Y Alfredo Llornal, sociólogo y también profesor de la Universidad Diego Portales. Nos falta Guillermo Larraín, que se encuentra en Estados Unidos, pero quiero... En Italia. En Italia encuentro. En Italia, me estoy confundiendo de país. Pero quiero partir hablando precisamente sobre este libro, que es el libro que hicieron ustedes en conjunto, reuniéndose, conversando, pero es un texto que ustedes definirían como un texto fundacional de un nuevo modelo. En efecto, nosotros, el libro partió el año 2011, a raíz de las protestas que el país está viviendo. Tratamos de dar una respuesta, articular una respuesta acerca de esa paradoja, ¿no? Que el país estaba creciendo, había pleno empleo, y sin embargo la gente estaba protestando como nunca lo había hecho en 20 años. Y en ese intento... primero nos dimos cuenta de la radicalidad que había adquirido el modelo neoliberal y cómo se había naturalizado. O sea, sentíamos que en Chile se daban por supuestas cosas que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, eran consideradas aberrantes. En Estados Unidos el transporte público está manejado por empresas públicas y en Chile por empresas privadas. Y aquí, sin embargo, se había naturalizado eso. Las pensiones en Estados Unidos son basadas en un sistema de reparto. En Chile, capitalización individual. Entonces, primero, constatar la radicalidad del modelo, eso en lo económico, pero también habíamos detectado que había una privatización de lo político. O sea, no solo se había privatizado toda la economía, sino que también la política y la provisión de servicios sociales. Así que tratamos, no nos dividimos capítulos, sino que esto fue un libro que en ese sentido es colectivo también en la forma en que se desarrolló. Y la idea fue tratar de plantearnos a 20 años ejes para tratar de encauzar lo que creemos ha sido un modelo extremadamente radical, una suerte de laboratorio, que es muy poco común en el resto del mundo. Sí, lo pregunto porque finalmente ustedes lo que hacen aquí es contraponerse al modelo actual, que es conocido también, y el modelo fundacional de lo que fue el régimen militar en su momento, el ladrillo, que fue escrito por economistas de la Universidad Católica, formados también muchos de ellos en la Universidad de Chicago. Y bueno, pero ahí tenían toda la institucionalidad para poder trabajar, en el fondo, tranquilo, un texto fundacional de un modelo económico que no tenía parlamento, no había un régimen en el fondo donde discutir, sino que fue impuesto finalmente. Esto es más difícil. Hay una institucionalidad en la cual hay que pasar por ciertas institucionalidades en la cual ver si se pueden hacer y lograr estos cambios. A ver, estrictamente hablando, el ladrillo, su redacción fue previa al golpe. Una génesis más bien compleja. Y siguiendo con la lógica del ladrillo y de su aplicación, evidentemente que no es lo mismo hacer una revolución hiperconservadora en dictadura que hacer una revolución de corte progresista y de centro izquierda en democracia, eso es cierto. Aun cuando nosotros no proponemos algo así como una ruptura con el capitalismo ni nada por el estilo. Esto es literalmente cambiar el marco analítico bajo el cual uno piensa y desde el cual uno debiese pensar antes de empezar a hacer política y gobernar. Es un poco esa nuestra propuesta. Ahora, es muy importante hacer el símil con el ladrillo en el siguiente sentido. Las ideas del ladrillo durante la Unidad Popular eran ideas completamente excéntricas, literalmente ideas provenientes de un mundo de extraterrestres. Algo parecido son estas ideas, o eran estas ideas hace 4 años atrás. Eran excéntricas. Hoy día no. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la hegemonía, en el sentido en que hoy día está en disputa
las fronteras, los límites, el significado profundo del modelo chileno, una cierta definición de la justicia y la igualdad, en fin, todo eso es lo que está en disputa. Y esa disputa partió en primer lugar con los movimientos sociales. Hubo una reacción más bien reactiva al modelo por parte de un cierto número de intelectuales, como por ejemplo Alberto Mayol, pero nosotros pusimos por escrito, y por eso es un libro muy difícil de escribir, podríamos explicar incluso la génesis. Los últimos 6 meses fueron con PowerPoint discutiendo línea por línea, todos los martes de 1 a 6:30 de la tarde entre nosotros. Es decir, así de complejo este libro, pero nosotros pusimos por escrito, en papel, lo que faltaba por hacer, y que es el dibujo grueso de un orden distinto, y que nosotros lo llamamos el régimen de lo público, y eso significa que nosotros entramos directamente y sin tapujos, con este libro nosotros entramos en la disputa hegemónica, en la batalla de las ideas. Este es un libro que lo llamamos un arma. Y eso llama la atención porque, sin duda alguna, también en el lanzamiento del libro se encontraba presente la candidata presidencial de la nueva mayoría. Es decir, uno siente que también está avalando de alguna forma su presencia ahí en el hecho de que esta otra hegemonía que se quiere dar, o esta otra mirada con otro modelo, sí se puede lograr en un gobierno eventualmente de Michelle Bachelet. ¿O no se puede? Porque es difícil entender, considerando que se necesitan nuevas mayorías para cambios constitucionales, para cambios sociales. En el fondo, es súper complicado el escenario político para un cambio tan radical como el que están proponiendo ustedes, ¿o no? Hay que decir algunas cosas al respecto. Yo creo que lo primero tiene que ver con esta pregunta tuya de si este es un libro fundacional. Y claro, el libro tiene una pretensión, pero la pretensión se realizará o no según cuestiones que exceden completamente a los autores, ¿no? Nosotros hacemos el mejor esfuerzo, publicamos el libro, etcétera. Pero claro, si uno pregunta por qué resulta que hoy día, 20 y algo años después de 20 años de gobierno de la Concertación, tenemos un régimen tan agudamente neoliberal. Claro, no en sentido teórico, uno podría pensarlo más neoliberal todavía en teoría, pero si uno lo mira en la práctica, y uno compara las instituciones chilenas de salud, educación, tributarias, etcétera, las compara con las de países similares, se encuentra con que hay una diferencia notoria, que era el punto que hacía Javier al principio. Y claro, ahí hay muchas explicaciones, por supuesto. No parte de esas explicaciones tienen que ver con el modelo constitucional, que protegen el modelo político-económico de la dictadura. Esa es una parte de la explicación, pero no es toda la explicación. Otra parte de la explicación, y es donde nosotros creemos que tenemos un espacio en el que poder hacer algo. Otra parte de la explicación es que yo creo que en muchas situaciones la solución neoliberal se vio como la solución por defecto. Es decir, como la solución para la cual no era necesaria producir un argumento especial. Si no teníamos una idea, usábamos el mercado en el formato neoliberal. Y eso en buena parte tiene que ver con que yo creo que por 20 años se entendió que básicamente no había alternativa. Es decir, que cuando llega el momento de pensar sobre educación, sobre salud, está bien, existen en otros países otras instituciones, pero básicamente no hay alternativa al modelo en que se están haciendo. Eso es lo que Javier indicaba con naturalización. Y entonces el primer paso en desnaturalizar, o el paso que corresponde o que podemos ayudar a dar personas como nosotros, digamos, es intentar articular un modelo alternativo que se presenta no solamente como un modelo, una especie de modelo llave en mano, de modo tal que alguien lo tome, bote lo que tiene y lo ponga en vez, ¿no? Sino que se presenta como un modelo que puede surgir a partir de lo que ya existe. Esa es la diferencia con el ladrillo, ¿no? El ladrillo se presentó, o por lo menos se realizó, como un modelo que no tuvo ninguna condescendencia, ¿no? O sea, las circunstancias políticas eran tales que la autoridad simplemente lo ponía. Y no se preocupaba del difícil problema de la transición. Y de hecho era también un libro, un manifiesto que era bastante más operativo que este claro, libro. Por eso. ¿No? Yo diría que efectivamente la gracia es que la visión neoliberal ya de alguna manera está bastante desarrollada, sobre todo en Estados Unidos, liderado por el mundo económico en los años 60 y 70, y que de alguna manera esas bases conceptuales están relativamente claras, que no se aplicaban y nunca se han aplicado en la forma tan fuerte y directa como se hizo en Chile después. Y lo que hace el ladrillo, a mi modo de ver, la interpretación es operacionaliza ese marco analítico con respecto a un conjunto de propuestas operativas, que obviamente fue la forma en que se articuló este discurso y la operación de esto durante muchos años en Chile. Yo creo que este libro de alguna manera va un poco más hacia arriba, va a lo más al marco analítico, al marco conceptual, que te ayuda a entender de alguna manera
un conjunto de dinámicas, particularmente en la oferta de ciertos servicios, en los cuales nosotros pensamos que los elementos de mercado, que como decía Fernando, por default se estaban utilizando, no aplicaban. Eso es un poco, yo creo que la gran diferencia que tiene es que entrega un marco analítico en el cual nosotros desarrollamos algunas aplicaciones, por ejemplo, los temas de educación, algunos de transporte público, algunos temas de salud, pero principalmente es la entrega de un marco analítico que pueda organizar un poco las ideas que mucha gente incluso en la calle lo sentía como que una molestia, formalizar un poco eso para entender ciertos fenómenos y entregar una alternativa. ¿Cómo se entiende también el hecho de que, por ejemplo, hoy día se entregue este premio, los empresarios entregan este premio a la institucionalidad económica chilena, va el ministro de Hacienda a recibirlo, va un ex ministro de Hacienda de la Concertación, también como Alejandro Fox, a recibirlo también? Sin embargo, parece que la gente está leyendo mucho este libro, está agotado en la librería y algo pasa, entonces no me cuadra el hecho de que ¿Cómo se está premiando la institucionalidad? Sin embargo, la gente está muy como entretenida leyendo este libro en sus casas, o al menos está cuestionándose también a propósito de lo que está pasando. Es que eso que está planteando es muy importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un país donde las élites marcan la agenda. En otros países democráticos, incluso de Occidente, es extremadamente raro que los candidatos presidenciales tengan que ir a dar una especie de test de la blancura ante asociaciones empresariales. Y en Chile todos los gobiernos en los últimos 20 años han tenido que hacer ese peregrinaje al Centro de Estudios Públicos y todos los medios atentos a decir, en fin, el ministro de Hacienda ha dado pruebas de que está muy preparado, los mercados están tranquilos, y no había tal peregrinaje a la CUT o a otras organizaciones sociales. Yo creo que en Chile, a partir del año 2011, es algo que el libro trabaja con bastante dedicación, vivió un momento muy político, en el mejor sentido de la palabra. La política también se privatizó en Chile como la mera negociación entre intereses particulares. Y el olvido de buscar qué es lo que es común, el interés general. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya venía detectando un malestar, pero que se vivía como algo individual. La gente decía, el país está bien, pero yo estoy mal. El problema entonces tengo que ser yo. Si el país está tan bien, las cifras macroeconómicas son tan buenas, a mí me está costando llegar a fin de mes, no estoy viendo cómo me voy a jubilar con una pensión que me alcance. La salud depende del dinero que la gente tiene, el tipo de calidad de salud que va a tener, etcétera, etcétera. El 2011 fue un momento donde la gente concurrió y se dio cuenta que en realidad, si bien el modelo económico había generado mucho crecimiento, la inequidad en cosas esenciales era simplemente intolerable. Había universidades que le prestaban dinero a sus alumnos para pagar la matrícula, universidades que no estaban acreditadas, universidades que tenían fines de lucro a pesar de que estaba prohibido por la Constitución. Había entidades que, como la Polar, que unilateralmente renegociaban las deudas. Había letra chica por todas partes. Ese día... Pero no obstante todo ello, hoy día se cubre un premio y se muestra ante la opinión pública y va el ministro de Hacienda a recibirlo también. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cómo los mismos empresarios están entregando el premio a la institucionalidad, al modelo, de hecho? Digámoslo así, se lo está entregando. Beneficiados, no cabe duda. O sea, yo creo que no hay misterio en que ICARE y esas organizaciones son organizaciones de quienes manejan poder fáctico. Fáctico no en el sentido de violento, ¿no? Poder fáctico que es un poder que no necesita justificarse en nada más que en el hecho de existir. Entonces, claro, desde el punto de vista de ellos, por supuesto, este modelo es extraordinariamente beneficioso. O sea, yo creo que no hay que engañarse. Por supuesto que para ellos este modelo es mejor. Para ellos es mejor que no haya regulación. Para ellos es mejor que no haya preocupación por el interés general y solo haya coordinación de intereses particulares. Porque claro, cuando la pregunta es cómo se coordinan los intereses particulares de una compañía grande, de un gran supermercado y del consumidor, ¿quién es el que pierde? ¿Quién es el que gana? ¿Cuál es la relación que hay ahí? Entonces, en la medida en que se descansa en un modelo, que es una de las tesis del libro, en la medida en que se descansa de un modelo que simplemente asume que basta dejar que los intereses particulares choquen entre ellos para que del modo en que chocan espontáneamente surja el interés general, bueno, eso no es inocente,
de eso se sigue que hay unos que sistemáticamente quedan mejor y otros que sistemáticamente quedan peor. Y yo creo que es ingenuo pensar que esos que quedan sistemáticamente mejor van a decir, ah, no, por razones de justicia cambiamos el modelo. O sea, eso es lo que yo creo que refleja este premio. Ahora, estrictamente hablando, si hay premio, es porque el gran empresariado está resintiendo una crítica social, política y yo creo ahora intelectual al famoso modelo. Si no, de otra manera no se explicaría un premio que yo califico francamente, y en esto no tengo reparo en decirlo, considero un premio ridículo. Los premios no lo gana una institucionalidad abstracta, o la ganan ministerios específicos, lo cual ya es un poquito forzar el problema, pero o lo ganan personas, pero una institucionalidad es extraño. Ahora, al mismo tiempo precisemos esto, este libro tampoco es un libro antiempresario, y tampoco es algo así como el evangelio del anticapitalismo, que un poco lo ha tratado de decir Hermógenes Pérez de Garza en su blog, digamos. No es eso. Esto es también una manera de decirle al empresariado que tiene que empezar a pensar de otra manera, bajo otros criterios, bajo otros parámetros, y que es lo que llamamos régimen de público. Vamos también a hablar sobre cómo se lleva a la práctica también este modelo que están ustedes planteando, porque la gente en el fondo también se está preguntando en sus casas, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Y eso es súper importante, una cosa que vamos a estar conversando en el próximo bloque aquí a CNN Invita. Ya volvemos. Seguimos en este especial de CNN Invita hablando precisamente sobre el libro El Otro Modelo con 4 de sus autores. Javier Couso me quería decir algo. Acotar que, a ver, una de las expresiones, cuando tú preguntabas sobre por qué el empresariado decidió dar un premio a la institucionalidad económica, el mensaje implícito es no toquemos esta institucionalidad. Con la ambigua naturaleza del mensaje de que no está muy claro qué exactamente es parte del modelo que no debe tocarse y que se premia. A mí lo que más me preocupa, yo creo que el libro en ese sentido tiene un orden lógico. Tú preguntabas cómo pasamos de donde estamos a un otro modelo. Cuando no se está en dictadura, hay que recordar que el modelo neoliberal fue instaurado a sangre y fuego por una dictadura. Cuando uno está en democracia, siempre es gradual. Y nosotros partimos por los cambios institucionales y políticos que son la llave para poder siquiera empezar a instaurar este otro modelo. Ya lo decía que esto era un trabajo de 20 años probablemente. O sea, esta es una propuesta en realidad para el país, para discutirla. Queremos además que haya mucho debate en relación a lo que proponemos, pero te voy a dar un ejemplo concreto de cómo la institucionalidad política, al haberse privatizado, está haciendo difícil que otros sectores tengan voz. El lobby, una ley que está paralizada hace ya más de 10 años, consiste básicamente en que los que tienen poder económico compran poder político. O sea, van a donde personas que se especializan, que básicamente tienen como servicio al mejor postor, por decirlo así, la posibilidad de influenciar. Pero no solamente en el lobby, también lo vemos en las plata de las campañas y de todos lados, no solamente... Está vinculado. No, pero es un dato no insignificante el hecho de que el proceso legislativo chileno es notoriamente incapaz de enfrentar y solucionar estos problemas. Se ha legislado sobre financiamiento de campañas y una legislación que se sabe que es insuficiente. No se ha podido legislar respecto del lobby. Entonces hay un problema estructural del procedimiento legislativo. Pero que tiene más efectos muy concretos. Si yo no tengo dinero para comprar poder político, eso es el lobby, ¿qué me queda? ¿Huelgas de hambre? O sea, los pobres tienen que... O la calle. O la calle. Entonces, cuando la gente se sorprende de que haya efervescencia, esto de que la calle está... Nunca se critica con la misma fuerza que hay lobby silencioso, que ni siquiera es transparente, y eso está... A nadie parece producirle problema. En cambio, se cuestiona que haya tanta efervescencia en la calle. La efervescencia en la calle es la efervescencia propia de un sistema político que no es capaz de representar lo que la mayoría quiere. Hoy día tenemos un sistema político bloqueado, donde las campañas no se traducen en cambio por parte de la gente que es elegida, porque hay cerrojos constitucionales que ya han sido vastamente identificados y que en el libro tratamos en extenso. Yo preguntaba sobre también la presencia de la candidata de la nueva mayoría que estuvo presente precisamente en el lanzamiento del libro, y me imagino que ella no tiene un trabajo menor en ese sentido de
poder aunar diferentes posturas, miradas dentro de lo que es una coalición un poco más grande de lo que es la concertación, respecto, sobre todo, a ver la posibilidad de empezar a poner los cimientos de un cambio en el institucional del modelo. Me imagino que hay cierta resistencia también dentro de la concertación, dentro del grupo de la concertación, frente a un modelo que le ha sido bastante cómodo. Bueno, es que yo creo que en parte... Es un trabajo difícil. O sea, naturalmente cualquier cambio que es significativo se encuentra con resistencia, ¿no? De distinto tipo. Pero en parte yo creo que esa resistencia se debe o se explica porque no habiendo un modelo alternativo, entonces las maneras de proceder a esas reformas parecen ser mucho más dramáticas de los que necesitan ser. Porque no hay alguna orientación que permita distinguir en lo que existe lo que es problemático de lo que no lo es. Déjame ponerte solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de educación, ¿es necesario acabar con la educación particular? Esto se ha hablado mucho, ¿no? O sea, durante la campaña se acusó a la presidenta Bachelet de estar en plan de acabar con la educación particular. ¿Es la sola existencia de la educación particular un problema? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Claro, tradicionalmente uno diría lo importante es la educación pública y la educación pública es la educación estatal. Que haya educación particular quiere decir que hay menos educación estatal, pública en el sentido estatal. El libro no toma esa línea, ¿no? El libro dice, el problema no es que haya educación particular, el problema es que haya educación distribuida conforme a un criterio de mercado. Entonces es posible mantener y no solo, digamos, tolerar, sino además fomentar la existencia de un espacio privado donde haya proyectos educativos que se diferencien en la medida en que sean proyectos que se relacionan con los estudiantes como ciudadanos portadores de derechos. Porque lo que se hizo en Chile, cuando la ideología neoliberal hablaba de dar soluciones privadas a problemas públicos, en realidad lo que ellos decían era que lo que había que hacer era hacer que los problemas públicos dejaran de ser problemas públicos y se transformaran en problemas privados. Ellos no querían dar soluciones privadas a problemas que seguían siendo públicos. Ellos querían privatizar los problemas. Entonces la educación deja de ser un problema público que nos interesa a todos y pasa a ser un problema privado que cada uno ve que puede comprar en el mercado. Entonces nuestra idea, o sea, la idea que está en el libro, es que en principio es posible que haya una solución privada a un problema público. Lo importante es que el problema siga siendo público. Es decir, la educación sigue siendo una cuestión de derechos sociales, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación que abra las mismas oportunidades de desarrollo de la personalidad. Esa educación puede ser provista por particulares o por el mercado o por el Estado. Es muy importante, pero no están los derechos sociales donde ustedes también fundan parte de lo que, o sea, los cambios donde deberían partir, claro, o sea, desde ahí, ¿no? Claro, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el régimen de provisión que corresponde a reconocer algo como un derecho social? ¿No? Y una vez que uno tiene, y eso es lo que nosotros llamamos el régimen de lo público. El régimen de lo público es el régimen conforme al cual se proveen prestaciones que corresponden a derechos sociales. Una vez configurado el régimen de lo público, es perfectamente posible decir quién es el agente, si es un agente privado o es un agente público estatal, es una cuestión de segundo orden, en la medida en que toda la provisión sea conforme al régimen de lo público. Por consiguiente, es posible enfrentarse a la reforma educacional, por ejemplo, sin pensar que, para ponernos las caricaturas habituales de la época, ¿no?, que para lograr mayor igualdad se va a tener que sacrificar la libertad. No, eso es falso, ¿no? De lo que se trata es de crear un contexto para que todos puedan ejercer su libertad, ¿no? Pero eso significa entender que la educación es una cuestión pública, no privada. No es una cuestión que cada uno verá cómo se arregla en el mercado, porque en esa medida, entonces, como los recursos que tenemos son dispares, lo que cada uno puede comprar en el mercado depende de lo que cada uno tiene. En la medida en que la educación sea tratada como un derecho social, entonces la medida en que yo recibo educación no es la medida en que yo puedo comprar en el mercado, es la medida en que yo tengo derecho, y todos tenemos el mismo derecho, porque todos somos ciudadanos. Entonces, la cuestión no es, si uno plantea una reforma educacional que plantea abolir la educación particular, por supuesto que eso sería imposible. Pero si uno dice, no, el problema no está en que la existencia de la educación particular, el problema está en la existencia de la educación particular que transforma la educación en un bien de mercado. Si tenemos educación particular que no transforma la educación en un bien de mercado, que funciona en un régimen tal que respeta la naturaleza del derecho social de la educación, no hay problema con las iniciativas privadas. Esa es un poco la lógica del libro para pensar educación, que se ilustra
derechos sociales que se ilustra con educación, pero en principio es aplicable también a cuestiones de salud, de vivienda, de seguridad social, etcétera. El tema de política es fundamental, porque bajo esos cambios tiene que haber también unos cambios fundamentales en lo que son los regímenes políticos del país, pues. Sí. Y la estructura política del país también. Y en economía también. también. Claro, pues estos son los 3 capítulos. Lo que pasa que en economía, José Miguel va a explicar mejor lo que llamamos en la política industrial. Pero en política, aquí hay 3 componentes a modificar. Uno lo mencionó Javier, que son las 3 trampas constitucionales o cerrojos constitucionales que son muy bien conocidos, que es el binominal, las leyes de supermayoría y el papel preventivo del Tribunal Constitucional. Eso es un área de reforma, y créeme que si logramos resolver una de esas 3 en un gobierno no estaría nada mal. Es para darte una idea de lo complejo que es esto. Pero además después viene ya otro tipo de reforma. Hay una reforma clásica, tanto en teoría política como en teoría democrática, y que son los famosos mecanismos de democracia directa. Nosotros tenemos toda una discusión en el libro sobre la noción de proximidad democrática, en una cierta polémica con un autor francés que es muy importante hoy en día, que es Pierre Rosanvallon, en el sentido en que no necesariamente nos compramos todos sus argumentos. Pero sabemos que los mecanismos de democracia directa o semidirecta, del tipo iniciativa popular de ley, referéndum de iniciativa popular, revocatoria del mandato, en fin, lo que sea, sabemos que son condiciones necesarias, son reformas necesarias, pero no van a ser probablemente suficientes para resolver nuestros problemas de legitimación de las autoridades políticas y los problemas de desafección que hoy día se ven en Chile. Nosotros promovemos una agenda moderna, que esa ya francamente esas dan para un programa en sí mismo, pero está muy inspirada en la agenda de Ackerman en Estados Unidos, y que tiene que ver con una manera distinta de financiar las campañas electorales. Ackerman habla de los dólares patrióticos, en fin, podríamos explicar más o menos de qué se trata, pero es un poco adelantar el momento igualitario. Todos los chilenos recibiríamos una misma cantidad de dinero, y que deberíamos gastar dinero público, y que deberíamos gastar, si es que lo deseamos, así lo estimamos conveniente, en calidad de ciudadanos. Debemos entregarlo a un candidato o una fuerza política, eventualmente a organizaciones que abogan por causas, antes de una elección, no después. En la actual legislación, el dinero se entrega una vez conocidos los resultados. Vale decir, cada voto tiene un valor. En este caso es distinto. Aquí es un momento profundamente igualitario. Todos tendríamos la misma cantidad de dinero, y a cada uno de nosotros, en calidad de ciudadano, de ver si lo gastamos. Eso es una propuesta súper revolucionaria. Este es un momento de experimentación institucional. Y algo parecido hacemos en el libro en economía, digamos. Pero antes de que entre de la economía, quería nada más complementar esto que estaba planteando Alfredo. Nosotros en el libro planteamos 2 niveles de agendas de reforma política. Una que es, por decirlo así, el mínimo sin el cual no tenemos genuinamente un sistema democrático. En Chile tenemos un sistema que tiene un déficit democrático. O sea, no traduce las preferencias de la mayoría de manera correcta en el Congreso, y por lo tanto, en cierta medida se puede decir que no gobierna la mayoría. Y la democracia es el gobierno de la mayoría, respetando los derechos de la minoría, pero es el gobierno de la mayoría. En Chile no hemos llegado aún a eso. Entonces, partimos de la base de que primero hay que hacer esas transformaciones, terminando con los cerrojos que mencionaba Alfredo. Una segunda etapa es la etapa que menciona Alfredo de imaginación institucional. Tal vez Chile debiera tener un sistema mucho menos presidencialista que el que tenemos hoy día. Hoy día se da la paradoja de que la agenda del Congreso Nacional la fija el Poder Ejecutivo, no el Congreso. En Estados Unidos al revés, el Congreso, oh sorpresa, es el que define la agenda del Congreso. En Estados Unidos no existen leyes de iniciativa exclusiva del presidente, en Chile sí. Pero es súper complicado el cambio del régimen político, sobre todo que vamos a enfrentar una nueva elección bajo los términos todavía del antiguo modelo político que nos sigue rigiendo hasta el momento. No hay ninguna transformación nueva, vamos a seguir con el sistema binominal. Entonces mucha gente podría pensar, bueno, estaba hablando de 20 años, tú mismo lo dijiste, ¿sí? Probablemente este es un nuevo modelo que va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, de hecho ustedes están sentando probablemente las bases, pero sigue siendo todavía un imaginario colectivo en el fondo este tiene que pensar cómo se llegó a un estado agudamente neoliberal como el cual nosotros existimos hoy día. Bueno, en parte, claro, recibió, por así decirlo, el empujón de haberse impuesto unilateralmente, apoyado en los... Por eso es súper difícil. Apoyado en los tanques y en los aviones de la Fuerza Aérea.
Eso fue indudablemente, digamos, útil para la implementación del modelo. Pero el modelo después, por así decirlo, cobró una especie de vida propia, ¿no? Es decir, se desarrolló conforme a su propia lógica interna durante los 20 años de la consultación. Claro, y entonces el punto avalado es que durante 20 años. Exactamente. Sigue siendo avalado. Pero es que fíjate lo que eso significa. Lo que eso significa es que hay, en el desarrollo de un modelo político o económico, en su base hay una cuestión que suele llamarse hegemonía, ¿no? Que es que los términos en que un modelo se entiende, comienzan a ser dominantes. Y cuando son dominantes, en algún sentido, moros y cristianos empiezan a pensar en esos términos. Este libro pretende, y claro, su éxito será otra cosa, pero este libro pretende ofrecer la posibilidad de una hegemonía alternativa a la neoliberal. Y entonces, mucho más importante, diría yo, que responder la pregunta de dónde vamos a estar en 4 años, ¿no? ¿Cuál es la agenda que se va a seguir para que en 4 años estemos como a medio camino, un cuarto camino? Mucho más importante que eso es discutir los términos del modelo, la manera en que esta propuesta y el modelo bajo el cual vivimos identifican, por ejemplo, problemas públicos y los distinguen de problemas privados, cómo entienden la educación, cómo entienden la protección de la salud, cómo entienden la promoción de la política industrial, de sectores productivos, etcétera. Porque si en esa discusión los términos como los que están defendidos en este libro se transforman en la nueva hegemonía, bueno, en algún sentido, después de eso, uno lo que necesita es dejar que se desarrolle con propio. ¿Dice que se van a llevar 20 años probablemente discutiendo y no llevando a cabo los cambios? Eso no te lo podemos ganar. Sí, bueno, o sea, la pregunta es ¿cómo nos aseguran que ustedes van a ganar políticamente? Bueno, la respuesta es nadie puede asegurar eso. Pero yo creo que es importante que hablemos lo económico también, porque yo creo que el libro, la estructura misma tiene una lógica de alguna manera, como recién se planteaba, que para implementar parte de las propuestas, yendo más a tu pregunta al operativo, obviamente hay un conjunto de trabas previas que hay que saldar, que tienen que ver con el tema institucional. Una segunda parte que tiene que ver con esta distinción de derechos sociales y donde de alguna manera el mecanismo de mercado no podría aplicar. Y se ilustra con algunos casos particulares donde se implementa y se sugiere esta idea del régimen de lo público. Y en un tercer lugar tenemos el tema más económico en forma mental, porque vamos ya a la parte que nosotros encontramos que es menos relevante la importancia que tiene para el Chile de hoy esta discusión. Nosotros planteamos que en el fondo el régimen, el modelo descansa, en la implementación del modelo descansado en Chile en 3 pilares fundamentales. Uno tiene que ver con los temas macroeconómicos, otros temas comerciales y el otro el tema de la neutralidad de la acción estatal. Nosotros decimos que los 2 primeros está bien, han generado buenas señales y hay un poco de la institucionalidad en el sentido económico, pensando en el premio ICARE, ¿no? En el sentido económico, con respecto a los temas macro, la relevancia que tiene un banco central, la relevancia que tiene un Ministerio de Hacienda, etcétera. Y los temas comerciales que también se han hecho avances importantes. Nosotros decimos eso está bien. Lo que cuestionamos es la tercera parte que tiene que ver con la como que el alejamiento del accionar público dentro de la promoción del desarrollo productivo que tiene una nación. Damos argumentos incluso del corte más neoliberal para decir por qué efectivamente, que vamos un poquito más allá de lo que se llama tradicionalmente la falla de mercado, de por qué efectivamente el Estado participa activamente. Lo ha hecho sistemáticamente, incluso durante los últimos 40 años. Muchos de los sectores que hoy día aparecen como sectores como que mágicamente el accionar privado ha sido que lo ha desarrollado, no ha sido como tal, porque ha existido un previo juego en el cual el mundo público ha sido activamente partícipe. Por mencionar algunos, el mundo forestal. Son políticas que se implementaron incluso dentro de los 70 para fomentar ese sector. Fundación Chile, que promovió ciertos sectores productivos. O sea, de alguna manera nosotros hacemos un cuestionamiento que en el fondo no hay, incluso con otros países, no hay evidencia que ningún país haya alcanzado a nivel de desarrollo importante sin un accionar activo del público. José Miguel, yo sé que ustedes discutieron mucho durante el libro. Quiero ver si también ustedes, 4 de ustedes están en el comando de la candidata a la nueva mayoría. Me gustaría saber si también se sigue discutiendo dentro de ese lugar también sobre este libro y cómo se está discutiendo. En el próximo bloque de CNN Invita, ya volvemos. Seguimos en CNN Invita, este especial sobre el libro del otro modelo, hablando con algunos de sus autores. Por cierto, yo les preguntaba antes de ir a comerciales que había sido efectivamente una conversación muy discutida el tema de cómo escribieron el libro en conjunto. Y 4 de ustedes, exceptuando Alfredo, trabajan en el comando de Michelle Bachelet en este momento. ¿Cómo se discute también este asunto considerando las distintas visiones que hay
hoy día en el comando de la candidata a la nueva mayoría? Yo creo que se han exagerado las diferencias en el comando, porque obviamente, imagino, son más noticiosos, pero la impresión que tengo es que la expresidenta Bachelet, ahora candidata, no pretende repetir lo que fue su administración hace unos años atrás. Ella, hemos tenido la oportunidad de discutir el libro con ella, y nuestra impresión es que tiene mucha conciencia de que algo cambió en Chile, de que hay expectativas de un cambio. Ella misma, yo creo que, y en esto es importante porque no es solo, no quiero personalizarlo en Bachelet, nosotros tratamos en el libro de interpretar qué le pasó a la Concertación con el neoliberalismo en estos últimos 20 años. No sé si el público recordará el debate entre autoflagelantes y autocomplacientes del año 98. El libro no toma partido, sino que más bien plantea que era algo... la radicalidad del modelo en Chile tuvo tal fuerza cultural que en alguna medida... Javier, sí. Pero muchos de estos autoflagelantes y autocomplacientes se encuentran hoy día también conviviendo en el comando de Michelle Bachelet. Sí, pero yo creo que la impresión es que el eje de Chile, por decirlo así, se volvió más progresista en los últimos 2 años. Incluso el que era más conservador dentro de la Concertación, hoy en día está más consciente de que en Chile se nos pasó la mano con lo neoliberal. Te voy a dar un solo ejemplo que ilustra esto de una manera muy, muy fuerte. Toma un país como Dinamarca. Dinamarca es un país capitalista, nadie lo duda, con un alto ingreso, un país ordenado fiscalmente, pero el 90% de su población laboral está sindicalizada. En Chile es el 10%. Toma Estados Unidos. Nadie podría decir que es un país de izquierda. El 92,5% de las escuelas son públicas. El high school que aparece en las películas es un colegio público, municipalizado sería en Chile. Eso es en los Estados Unidos de América. Entonces, la sensación que uno tiene es que nuestro país realmente se fue como un péndulo, digamos, desde una época en que se discutía cuántas áreas de la economía debían existir, a un modelo donde todo lo que sonara a público era una mala palabra. Hoy día yo creo que al interior del comando hay mucho consenso que tenemos que reequilibrar ese péndulo. Yo entiendo también que dentro de la centro derecha también hay sectores que obviamente no defienden a ultranza el modelo. O sea, me imagino que también hay que conseguir que hay una mirada también desde ese sector que no defiende a rajatabla, como diríamos. Algo importante pasó en Chile el 2011. Y eso importante tuvo el efecto político de transformar la discusión pública. Y al transformar la discusión pública, claro, resulta que las posiciones antiguas se transforman en posiciones distintas hoy día, ¿no? O sea, el candidato para la primaria, que fue ministro de Educación, de Hacienda de Bachelet, en la primaria estaba por reforma tributaria, fortalecimiento de la educación pública, etcétera, ¿no? Cosas a las cuales en ese momento se opuso. ¿Qué había pasado entre medio? Lo que pasó entre medio es que hubo un cambio. Yo creo que lo que hubo fue la primera ruptura o la primera posibilidad de impugnación seria de una hegemonía neoliberal que duraba 30 años. Fue la primera vez en 30 años. El movimiento del 2011 tuvo la fuerza que no tuvo el movimiento escolar del 2006, precisamente para impugnar esos términos. Y lo que ha pasado desde entonces, y las propuestas raras que aparecen, raras en términos de los 20 años anteriores, ¿no? Entonces que este gobierno haya propuesto un sistema de financiamiento de la educación superior que es completamente distinto del CAE, ¿no? Y mucho más audaz. O que la presidenta Bachelet está hablando de reforma tributaria y de reforma educacional, no de perfeccionamiento, que es la manera en que estábamos acostumbrados antes. ¿Qué pasa con la expectativa en ese sentido? Entonces, están siendo muy altas y también libros como este generan altas expectativas probablemente en el sentido de los cambios. Yo tengo ahí un comentario. Yo creo que el país es bastante más sabio a veces de lo que muchos analistas suponen. Yo creo que la población está observando con interés el debate público que estamos teniendo sobre temas fundamentales. En Chile hay una tendencia a veces por parte de las élites de asustarse simplemente por reflexionar acerca de lo que tenemos, por siquiera replantearse las cosas. Las expectativas en Chile fueron
de una manera irreal, amplificadas por el gobierno que está terminando. ¿Se acuerdan la frase, en 20 días hemos hecho más que en 20 años? Este es un gobierno que trabaja 24/7. Esas expectativas son completamente absurdas, el país nunca las creyó, pero no tiene nada de crear falsas expectativas, decir, paremos un poco, parece que Chile exageró en su apuesta por las soluciones privadas para los problemas públicos, en su apuesta por la no política, en el sentido de reducir la ciudadanía al hecho de votar cada 4 años. La gente quiere participar de manera ordenada y deliberada, pero francamente yo creo que hay una suerte de campaña del terror a veces ante cualquier propuesta que lleve siquiera a replantearse el status quo. Sí, no obstante, este gobierno también puede dejar puestos como resultados logros económicos importantes, lo macro, el desempleo también, logros que también se los puede mostrar a la ciudadanía, considerando que están sobre la base también de este modelo económico. Con respecto al tema de expectativas, yo creo que es un tema bien, particularmente yo creo, y ahora estoy hablando tanto no solo dentro del libro, sino también lo que se ha discutido a nivel de la campaña. Yo creo que la expresidenta ha sido bastante clara que en el fondo hay un conjunto de cosas que ella quiere llevar adelante, que son 3 principalmente que ya hemos discutido: los temas de las reformas constitucionales, los temas de la reforma tributaria y los temas de educación. Y yo creo que de alguna manera está señalizando, dando un espacio en los cuales ella quiere ser grueso de su esfuerzo. Y eso de alguna manera, como hemos discutido recientemente, toma tiempo. O sea, en el fondo esto es un cambio en el timón, un cambio de dirección, y yo creo que lo que el marco analítico que está detrás es lo que está de alguna manera también expresado en el libro, y ella lo hizo obviamente evidente cuando presentó, entre otras personas, el libro. Pero es la dirección hacia donde queremos ir. Y esto es un proceso, como decía Fernando, que es un proceso paulatino en el cual hay que desenredar una madeja, por decirlo de alguna manera, que estuvo enredando durante muchos años, y hay que desenredarla y anda en otra dirección. Yo creo que la opinión pública no va al mismo ritmo. Sí. Yo creo que la opinión pública va bastante más rápido, está con mayor celeridad pidiendo estos cambios, probablemente. Bueno, respecto de las expectativas, yo creo que es una de las marcas de cómo nos acostumbramos a un mundo sin política, a este mundo ideal del neoliberal en que no hay política, lo que hay es negociación de intereses particulares. Porque, ¿qué quiere decir expectativa? Expectativas quiere decir que se hace políticamente relevante la esperanza de que este país puede ser distinto. ¿No? Esa es la expectativa, ¿no? Precisamente. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber política si no hay esperanza de que este mundo pueda ser distinta? Por supuesto. Por supuesto, la esperanza de que las cosas pueden ser distintas puede ser leída o puede adoptar la forma de una esperanza infantil. La esperanza de que yo voy a elegir a alguien que con solo chasquear sus dedos va a cambiar a que todo sea distinto al día siguiente. Eso es un absurdo. Pero lo absurdo ahí no es la esperanza, no es que puedan las cosas ser distintas. Lo absurdo ahí es pensar que las cosas pueden cambiar de un día para otro sin tomar en cuenta el hecho de que la política tiene una serie de condicionantes y siempre se hace desde un lugar y desde un momento y atendida a una historia. Entonces, si uno tiene una esperanza, por así decirla, adulta, ¿no? Una esperanza no mágica, la esperanza no consiste en creer que al día siguiente de la elección todo va a ser distinto, que yo me voy a despertar ese día y si gana el candidato adecuado, todo va a ser distinto. No, la esperanza consiste en entender que vamos a ser parte de un proceso que está progresivamente construyendo algo que nos aleja de cuestiones problemáticas que tenemos hoy día, que mantiene algunas cuestiones positivas conforme a las cuales vivimos, pero que tiene un horizonte que no necesariamente es el horizonte de la semana, de los 4 años presidenciales, de la década. Es un proyecto que se extiende indefinidamente hacia el futuro, ¿no? Y entonces lo que el libro, por eso es tan importante la idea que, por lo menos tan importante para nosotros como autores, la idea de que el libro, más que una receta, más que una especie de lista de qué es lo que hay que hacer para solucionar el problema constitucional, qué es lo que hay que hacer en educación, en salud, qué es lo que hay que hacer respecto de cuestiones de innovación, más que eso, lo que el libro propone es un conjunto de ideas que cumplen la función de una brújula. Una brújula es un aparato bien interesante. Es un aparato que le permite a uno orientarse incluso cuando el punto de llegada no se ve. Incluso cuando está más allá del horizonte, ¿no?
Esa es la idea. Es algo que permite que nos podamos entender políticamente en Los camino. movimientos sociales hoy día en la calle, por ejemplo, yo tengo la sensación de que ellos tienen una celeridad por estos cambios. Bueno, Si no, pero eso es parte eso del no- conflicto político. Pero claramente eso no es una mirada infantil, es una necesidad de ahora. Bueno, es que parte del conflicto político es que hay que adecuar el tipo de cambios, la manera en que se procede. ¿Cómo podría uno pensar que hablando aquí nosotros vamos a mostrar que no va a haber ningún conflicto político, que nadie va a creer que vamos demasiado lento, que nadie va a creer que vamos demasiado rápido, que nadie va a creer que vamos en una dirección equivocada? ¿Me entiendes? Todo eso va a pasar. Si bien el especialista en movimientos sociales del libro es Alfredo, yo matizaría la idea de que la gente está en una especie de carrera loca alimentada por expectativas, porque junto con las manifestaciones que han sido constantes y que yo creo que son positivas, yo diría que lo que está ocurriendo esta noche con la gente que recolecta la basura en Chile, que nos informó al resto de los ciudadanos que ganaban 250.000 pesos por hacer un trabajo tan difícil, hay que compatibilizarlo con los 3 millones que fueron a las primarias. O sea, no hay algo así como la calle y la calle, sino que hay una combinación de deliberación, de ir a primarias, en números insospechados antes, y también de otras formas de deliberar políticamente. Yo les quiero agradecer a los 4, se nos ha pasado volando el tiempo, este hecho de que podamos haber discutido aquí en CNN Invita en este especial sobre este libro, obviamente debate va a haber para largo respecto al tema. Así que les quiero agradecer a Javier, a Fernando, a José Miguel y a Alfredo que hayan estado con nosotros, y a ustedes por cierto también su sintonía continúe en las pantallas de CNN Chile. Nos vemos.